Hola a todos y a todas, bienvenidas al último episodio del año de nuestro podcast de la vocalía Dona y Montaña, el espacio dedicado a visibilizar y compartir las historias inspiradoras de mujeres montañeras de la Comunidad Valenciana. Hoy cerramos esta temporada de la mejor manera posible, con una invitada que encarna perfectamente la pasión, la valentía y la conexión con las montañas que tanto admiramos. Rosa Real comenzó a escalar a los 17 años en paredes de la región como el Peñón de Ilfach y el Puig Campana, y poco a poco ascendió sus horizontes hacia los Pirineos, los Alpes y las grandes cordilleras del mundo. Fue miembro de la primera expedición femenina de la Comunidad Valenciana, alcanzando cumbres de más de 7.000 metros, como el Pico Lenin o el Cant Tengri, este último siendo una de las hazañas más reconocidas, al convertirse en la primera española en escalarlo. Su interés por las montañas la llevó al Himalaya y al Karakorum, donde ascendió picos icónicos como el Cho Oyu y el Gasherbrum II, consolidándose como una de las principales figuras del alpinismo español. Además de las grandes alturas, Rosa ha escalado clásicas paredes alpinas como las Grandes Jorasses y el Petit Bru. Y desde 2006 ha formado parte de un equipo de alpinismo femenino que ha realizado expediciones a lugares como la India, Nepal y Alaska. Su trayectoria refleja una vida dedicada al montañismo, dejando un legado de inspiración para las futuras generaciones. Bueno, bienvenida Rosa, muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Ya sabes que me encanta estar colaborando en lo que pueda. Muy bien, gracias. Bueno, pues para empezar, preguntarte cómo fue tu primer contacto con la escalada y qué es lo que te motivó a empezar desde tan joven. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeras experiencias? Bueno, pues hay que retroceder mucho tiempo para que yo me ponga en situación, pero para que se pongan también los que escuchen la entrevista, estamos hablando de los años 80. Acababa, como aquel que dice, de empezar la transición, y yo tengo la sensación de haberme dirigido al centro excursionista un poco con el deseo de salir de la realidad un poco gris de la época, ¿no? Teníamos muy pocas opciones de ocio, no había nada comparable a lo que podemos tener hoy, y yo creo que junto a las dos amigas con las que yo busqué el centro excursionista, lo que buscábamos era un poco eso, una alternativa a que nos llenase un poquito más, porque ya te digo que había muy poca cosa que hacer, Vale, y esa fue nuestros principios. claro, ¿y cuál fue el momento en el que decidiste que querías dedicarte realmente a lo que es el mundo de la montaña como más profesionalmente? Bueno, con 17 años empezamos a escalar, a salir al monte y tal. Y no sé, no hubo un momento Clave, ¿no? determinado en que yo decidí sino que simplemente un poco todo me llevó a eso, porque yo estaba muy a gusto en la montaña, se me daba bien, conocía gente que me gustaba mucho, y era pues lo que te decía, salir un poco de esa monotonía donde había poca cosa que hacer, y en cambio en la montaña yo me encontraba feliz, me llenaba, tenía conversaciones interesantes con las personas con las que compartía, y pues me abrió un poco otro mundo, ¿no? Me hizo también adquirir mucha autonomía, tener que tomar decisiones, tener que improvisar, y bueno, empecé a encontrarme a gusto, y a dedicar todo mi tiempo libre pues o a la escalada, al esquí, a la alta montaña, y así pues hasta hoy. Al final era una manera de sentirte libre también. Sí, 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 esa es muy buena definición. Realmente yo creo que en un principio fue esa búsqueda de un ambiente menos encorsetado, un poco, sí, una búsqueda de libertad realmente. En la montaña era donde podías ser tú misma, hacer lo que tú querías, reírte, decir las tonterías que quisieras, y no había normas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esa es una muy buena definición, esa búsqueda de libertad. Bueno, y tú también formaste parte de la primera expedición femenina de la Comunidad Valenciana. ¿Qué significó esto para ti? ¿Cómo fue el que contactaran contigo? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que fue una experiencia chulísima. En aquella época en Valencia había o sea, el grupo de escaladores montañeros era muy reducido, no es como ahora que hay tanta gente que sale a la montaña, y el grupo de mujeres pues aún muchísimo más reducido. Entonces fue Concha Abad, una escaladora, vaya, yo creo que
muy potente, te diría que adelantada un poco al resto de las que estábamos por aquí. Fue a la Concagua y con una expedición comercial y volvió con ganas de hacer algo más. Dijo, "Buah, pues me ha encantado, tenemos que hacer algo, que no nos digan lo que tenemos que hacer, que podamos elegir el objetivo". Entonces, Concha Abad, Martina Levi, Marisa Puchades y yo, pues nos embarcamos en aquella aventura, que fue realmente una aventura porque ten en cuenta que no había teléfonos móviles, acababa de ocurrir lo de la perestroika, que fue la gran transformación de la Unión Soviética en el país que soy. Entonces, la Unión Soviética tenía unas inercias de burocracia gubernamentales muy pesadas, muy lentas. Y entonces, aunque hacía ya 2 o 3 años que se había iniciado ese proceso, en realidad a nivel de calle todo era muy parecido, ¿no? Yo me imagino que en las altas instancias se apreciaban esos cambios o a nivel económico, pero en la rutina de la calle era muy parecido. Entonces, conseguir los permisos, ponernos en contacto con las personas que nos pudieran facilitar aquello, fue muy costoso, ¿no? A nivel de visados, eso, permisos, saber dónde dirigirnos. Ahí yo creo que Concha Abad hizo una gran tarea. Porque al final vosotras ibais con algún tipo de respaldo o subvención. No, la verdad es que no. En aquella época despertaban las expediciones a los 8000 y yo creo que lo poco que había siempre se dirigió a los 8000 y sobre todo a las expediciones masculinas porque pues como que inspiraban más confianza, ¿no? Y esto nuestro pues fue una apuesta de decir, bueno, vamos a tirarnos a la piscina y a ver qué sale. Sí que pedimos dinero a título particular, vendimos centenares de camisetas, hicimos muchas actividades de club que también nos ayudaron. Yo estaba entonces ya en el Club Integral de Montaña y este club me apoyó muchísimo haciendo actividades de las que se sacaba un pequeño beneficio con el que se colaboró, haciendo rifas, en fin, me vi muy apoyada por el club, pero a nivel institucional muy poquito. El Instituto de la Mujer, quiero recordar que nos ayudó un poquito, pero de manera muy anecdótica. Entonces al final tenías las cosas aún más difíciles que a lo mejor otra expedición masculina. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que las masculinas tenían el problema de que eran más, de que siempre había más solicitudes de Sí. expediciones masculinas, pero al ir a 8000 y tal, esto era como más atractivo. Nosotras, como empezamos siendo muy modestas, con un 7000 que teníamos muchas expectativas de alcanzar la cumbre y tal, pues no era tan atractivo. Fue además el año de las Olimpiadas, el año 92. Entonces, como que todo el mundo estaba centrado en las Olimpiadas. En fin, lo nuestro era una gota en el mar que no suscitaba mucha motivación. Pero bueno, algo sacamos, ¿eh? Algo fuimos rascando y allí nos fuimos las cuatro. ¿Y has formado parte más veces de esta expedición o ha sido la única vez que has participado? O sea, con este grupo de amigas, como grupo, esta es la única expedición que hicimos, porque luego pues a cada una la vida nos llevó a una parte. Yo estaba estudiando, Marisa vivía en Benasque, Concha vivía en el Valle de Tena, Martina estaba trabajando, pero luego sí que a partir de que yo tuve a mi hijo, es decir, muchos años más tarde, yo sí que he hecho mucho alpinismo femenino con un grupo de mujeres desde el año 2006 hasta la actualidad. Bueno, la última actividad que hicimos fue la semana pasada estar escalando juntas. O sea que con ellas sí que he estado, vaya, llevamos casi 18 años haciendo actividad de mujeres. Vaya, un grupo muy homogéneo, con intereses muy parecidos, que hemos estado pues en el Ama Dablam, en Alaska, en el Nanda Devi, en los Tatras, en el Atlas marroquí. Hemos hecho muchas actividades juntas y seguimos motivándonos mucho juntas. Muy bien. Y además fuiste la primera española en alcanzar la cima del Cantengri. ¿Cómo te marcó esto? ¿Realmente era un reto personal?
Pues no, esto son cosas que la vida te va regalando, porque en el año 92 fue esta expedición femenina, la primera y creo que única expedición femenina valenciana, y allí Claro, eso te iba a conocimos, decir, pues yo digo, si se había vuelto a mover como no, 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 expedición no, femenina. realmente yo no tengo conocimiento, ¿eh? Vale, Seguro que hay chicas que han hecho cosas, pero no no a con ese nivel como... formalismo de Vale, expedición. Y entonces en esta expedición, pues lo que tiene el estar en un sitio donde todo el mundo nos gusta la montaña, conocimos a muchos montañeros suizos, italianos, rusos, yugoslavos. Entonces, uno de los montañeros rusos nos comentó que había una montaña bellísima que se llamaba el Kantengri. Yo no había oído hablar de esa montaña en la vida y de hecho buscábamos en los libros y no encontrábamos nada. fíjate, Sí, no, tampoco había tantos libros como ahora ni había internet, que es claro. que internet facilita mucho todo. Entonces este chico, como vio que me interesaba, me escribió cuando ya habíamos vuelto del viaje y me mandó unas fotos y me dijo, esta es la montaña de la que os he hablado. Y era una montaña realmente preciosa, era una pirámide perfecta, como un cervino gigante. Entonces a mi compañero Carlos Tudela le encantó, dijo, ¡guau, qué montaña! Vamos a ver si hay información de españoles que hayan ido. Total, que nos pusimos en contacto con el Servei de Información de Montaña de Sabadell y nos dijeron lo mismo, que no había habido ninguna expedición allí, que ellos no nos podían dar material. Y entonces hablamos de nuevo, todo a través de cartas que tardaban un mes en llegar, con este alpinista ruso y él nos dijo, bueno, pues yo os ayudo, porque en aquella época para que te dieran el visado, alguien del lugar te tenía que invitar. Entonces este chico ruso nos hizo Os una invito. invitación formal en cirílico, ahí que no entendíamos nada, decíamos, ¿qué pondrá aquí? ¿Qué pondrá? Y nada, así conseguimos el visado y entonces nos fuimos allí, Carlos y yo. La verdad es que nos impresionó muchísimo porque es un glaciar que está a 4.000 y a partir de ahí tienes 3.000 metros de desnivel para alcanzar la cima del Jantengri, que es un 7.010, muy espectacular, con muchos riesgos objetivos porque había muchas avalanchas. Es una zona así, sube por una zona muy estrecha entre dos montañas, el propio Kantengri y el Pico Tapayev, y entonces ahí se forma una canal de avalanchas que había que estar muy, muy atento. Pero bueno, la verdad es que hicimos la cumbre los dos y bajamos muy contentos. Tuvimos algún percance porque Carlos perdió las gafas y tuvo una ceguera de las nieves, una oftalmía, entonces hubo que bajarlo con ayuda. Pero bueno, la montaña la verdad es que nos encantó, nos gustó mucho. Y más, ¿no? Supongo que sería más difícil al no tener tanta información o no poder conocer bien, ¿no? Lo que es el terreno. Claro, no teníamos información ni de los accesos ni del material que nos iba a hacer falta, ¿sabes? Entonces nosotros llevábamos el típico material de expedición, pues tiendas, crampones, piolés, cuerdas, pero luego también material de hielo por si hacía falta, porque veíamos que era una pared con mucho hielo. Luego encontramos algunas cuerdas fijas que nos facilitaron el acceso, porque aunque es una montaña que entonces era muy poco frecuentada por occidentales, los montañeros de la órbita soviética, pues yugoslavos, polacos, rusos, uzbecos, estos sí que iban mucho, ahí se han formado los grandes montañeros rusos. Entonces sí que encontramos una vez allí, pues eso, gente a la que preguntarle un poco, ¿no? Esto puede decirse que es un poco lo que os salvó, ¿no? Porque al final ibais como muy a ciegas. Sí, sí, bueno, nosotros teníamos ya bastantes tablas, digamos, bastante experiencia en los Alpes y nos movíamos bien en ese terreno, pero aún así era muy impresionante, claro, porque montabas un campamento donde tú querías, nadie te decía este es el sitio idóneo, ¿no? Entonces tenías que valorar pues el ¿Cómo estaba? emplazamiento, los riesgos, la distancia al siguiente punto idóneo, ibas un poco, pues eso, guiándote de tu intuición. Bueno, y además también con Carlos Tudela formaste parte de la expedición Cinc Segles, ¿no? Y coronasteis el Gassenbrum segundo. Entonces, digamos que después del Cantengree hicisteis esta expedición, ¿o cómo surgieron?
Pues antes del Canterbury, y gracias también a aquella expedición al Pico Lenin del año 92, en el Lenin conocimos también a un grupo de montañeros suizos. Y casualmente uno de esos montañeros que hablaba español, porque había viajado mucho por Sudamérica, ese mismo año, habíamos estado en julio en el Lenin, pues en diciembre se fue a Patagonia. Y en Patagonia conoció a unos españoles que estaban intentando el Fitzroy, y uno de esos españoles era Carlos Tudela, era mi compañero. Entonces, este chico le contó que venía del Pico Lenin y Carlos le dijo, uy, pues si mi novia estaba allí también. Hombre, pues claro, si nos hemos hecho súper amigos. Entonces, ellos dos se hicieron muy amigos también, y en el año 96, este chico, que se llama Bruno Hasler, nos propuso a los dos ir al Choyu, porque tenía un permiso con un grupo de suizos, y como habíamos comentado que nos gustaría hacer un 8000, pues nos propuso compartir ese permiso. Enseguida dijimos que sí, pero Carlos no le dieron permiso en el trabajo. Entonces yo sí que me pude pedir un permiso sin sueldo en el trabajo, me fui con ellos al Choyu, y entonces por eso hice yo el Choyu. Esa fue el primer 8000 femenino de la Comunidad Valenciana. Entonces ya con esta experiencia, cuando 3 años más tarde la Universidad de Valencia quiere conmemorar su 500 aniversario, proponen hacer un 8000 que ningún valenciano haya escalado aún, y entonces nos lo proponen a nosotros, que ya teníamos un poquito de experiencia. Y esta fue otra aventura increíble, muy, muy bonita, con Armand Congos, Paco Gerlich, Enrique Espósito, Coque Pérez, Paco Aguado, Carlos y yo. Y bueno, pues por circunstancias, en esas montañas no se progresa todos a la vez, sino que un poco vas instalando campos en función del tiempo, de cómo te encuentras, unos avanzan más que otros. Y en aquella ocasión pues solo pudimos hacer cima Carlos y yo. Fue un trabajo de todos, porque realmente allí curramos todos un montón, pero el día idóneo pues solo estábamos en el punto idóneo nosotros y tuvimos esa fortuna. Muy bien. Y ahora preguntarte algo más personal, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te atrajo más del alpinismo? ¿Y cómo te preparas tú tanto físicamente como mentalmente para expediciones de gran nivel como son las que hemos mencionado antes? Pues lo que me atrajo yo creo que fue la sensación de que necesitas muy pocas cosas para estar bien, para estar feliz, y que en la montaña tú has de resolver los problemas que te surgen sin ayuda de fuera. Sobre todo en estas grandes expediciones es la sensación de encontrarte a solas con la naturaleza, y bueno, pues para lo bueno y para lo malo, ¿no? Quizá por eso las expediciones que veo ahora tan comerciales, con tanta gente, todo preparado, a mí ya no me atraen nada. A mí ya no me apetece ir al Himalaya popular que veo ahora en las noticias, en Facebook y en YouTube, ¿no? Quedan muchísimas zonas por ir y por estar tranquilo, pero desde luego a las montañas que he ido ya no me apetecería volver. Tengo la sensación de que fui en el momento Idóneo, ¿no? idóneo. Sí, sí, sí. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Me has preguntado otra cosa? ¿Cómo te preparas físicamente y mentalmente para estas expediciones de gran nivel? De gran nivel. Bueno, pues para la altitud es fundamental estar muy en forma. Entonces hacíamos mucho entrenamiento aeróbico, tanto si estábamos por Valencia, pues carrera por montaña, y luego también pues escaladas, ascensiones. Desde el punto de vista técnico, pues mucha escalada en hielo, todo lo que allí te puedes solventar problemas, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico, pues un poco lo mismo. Al hacer montaña en el Pirineo o en los Alpes, también te vas exponiendo a ese ambiente en el que luego te vas a encontrar, ese ambiente de frío, de mucha incertidumbre en ocasiones, de tener que tomar decisiones, por ejemplo, para buscar el itinerario, para ver si es el día oportuno en el que estás para salir o vale la pena esperar. Entonces yo creo que es algo a lo que te preparas con la práctica, ¿no? Que sin darte cuenta va Está calando en claro. ti esa toma de decisiones. Bien, ¿y qué diferencia encuentras tú personalmente al escalar grandes montañas como puede ser el Choyu
frente a las paredes clásicas como pueden ser los grandes jorases? Al haber hecho estas diferencias, Ya, sí, sí, sí. Yo reconozco que me gusta cualquier faceta de la montaña, ¿eh? Desde escalar en Gandía hasta el Pirineo, los Alpes y las grandes montañas, pero es completamente diferente. O sea, una gran ascensión por las rutas que yo las he hecho, que obviamente hay rutas más difíciles, te exige mucha condición física, mucha perseverancia y mucha saber que la montaña te exige ir despacio. Entonces, no tener prisa, no ser impaciente, no asustarse si hace mal tiempo y ser un poco hormiguita. Mientras que las escaladas en las grandes clásicas de los Alpes, que a mí es lo que más me ¿qué más gusta, te debo gusta? decir, sí, es lo que creo que más te exige como alpinista, pues la Walker a las grandes Jorases, el Espolón Tournier a las Watts, todas estas vías te exigen muchos conocimientos técnicos, has de tener un buen nivel de escalada, nada que ver con la que decíamos de Gandía, porque vas con crampones, con piolet, Claro. pero también te has de mover, o sea, la técnica de movimiento a veces sí que es parecida, ¿no? Entonces, es mucho más exigente desde el punto de vista técnico las escaladas en los Alpes o en los Andes o en el Cáucaso que las normales de los 8000. Los 8000 tienen la gran dificultad de la altitud. Eso te pone muy a prueba físicamente porque estás en el límite de la supervivencia humana. ¿Sabes? Eso si no utilizas oxígeno. ¿No? Cuando usan oxígeno, entonces ya todo es más fácil. Pero vaya, nuestro principio que era de no utilizar oxígeno, no lo utilizamos nunca, pues sí que muchas veces te sientes al límite. Claro, ahí volvemos a lo de las expediciones comerciales, ¿no? Que al final, a costa de qué, ¿no? Y llegas Sí, a subir, sí, ¿no? bueno, son distintas maneras de entender la Exacto. montaña. La montaña puede ser un reto personal donde tú te vas a medir con tus cualidades y tus limitaciones, o un producto comercial donde tú lo has comprado y lo quieres a toda costa. Claro, es Entonces hay subir a costa alguien de qué. exacto, sí, 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 alguien te monta cuerdas, alguien te sube las tiendas, alguien te pone oxígeno y tú simplemente te limitas a andar o a yumarear por las cuerdas y ya está. Bueno, al final aquí se ven, digamos, tu versatilidad, tanto para hacer, digamos, paredes clásicas como para hacer grandes montañas, que no todo el mundo le gustan las dos caras, por Ya, decirlo sí, así. yo reconozco que a mí me gusta todo, ¿eh? Y me lo paso bien caminando por el Pirineo en verano, o haciendo esquí de travesía en invierno, o escalando en hielo, haciendo corredores, y me gusta todo. Pero también es verdad que lo hago todo a un nivel tranquilo, ¿sabes? Un nivel medio, que no he destacado en nada, no he sido una escaladora de 7C, ni he hecho vías de hielo súper difíciles, pero disfruto de todo y bueno, pues voy haciendo y Hombre, ya pero has está. conseguido muchas cosas que pocas personas han hecho. Quiero decir que al final tampoco... Sí, claro, porque he estado muchos años, soy perseverante, ¿sabes? Entonces, me apetece hacer tal recorrido, pues yo me preparo, busco el compañero adecuado, lo hacemos y si que al fallo final una se vez no me consigue. importa volver. Exacto, pero y también porque busco, creo que es algo importante, metas que sé que están a mi alcance. No me planteo metas imposibles o ser lo más de lo más. No, hay que conocerse, saber las limitaciones que uno tiene, las posibilidades que uno tiene y disfrutar de lo que te ofrece la montaña con esos ingredientes, digamos. Sí, pero al final es lo que tú dices, que si te vas formando, si vas empezando desde abajo, pues está claro que cada uno tiene sus limitaciones, pero siempre vas a poder, digamos, ir consiguiendo un poquito más, al menos por Sí, tener vas experiencia. progresando, vas Claro, progresando. Hombre, yo una de las grandes ventajas que veo ahora a la gente que empieza a hacer montaña son las posibilidades de formación. exacto. Antes éramos muy autodidactas, o sea, lo más que teníamos era la revista Desnivel, pero ni había bibliografía, ni mucho menos tutoriales, ni siquiera cursos de formación a nivel de federaciones o escuelas, había cosas muy limitadas, muy esporádicas. Ahora yo veo que cualquier chaval que le interesa tiene muchísimas opciones de De formarse y a formarse. partir de ahí ya eliges lo que te apetezca, ¿no? Pero ya con seguridad, que es lo más importante. Bueno, ¿y cómo crees tú, después de la visión que has tenido de esto, desde los 17 años que llevas haciendo montaña,
¿Cómo crees tú que ha evolucionado el alpinismo femenino desde tus inicios hasta ahora? Bueno, yo creo que ha hecho unos avances espectaculares. O sea, a día de hoy eh, hay mujeres con un nivel altísimo, ¿sabes? En todas las disciplinas, sea de esquí, de escalada en hielo, de himalayismo. Yo pienso que siendo menos que los hombres, porque aún siguen siendo menos, las que hay punteras son grandes alpinistas, ¿no? En ese sentido pienso que sí que ha habido como un empoderamiento un poco de las mujeres a las que les interesa y se han quitado el lastre de sentirse inferiores, de pensar que no puedes, que es algo que mi generación arrastraba pues de una manera, o sea, sin quererlo, ¿no? Por educación, por las convenciones sociales, tú siempre eras la más débil y si destacabas, pues podías hacer gracia o podías suscitar envidia, pero Es difícil. no era, claro, no era visto con normalidad, ¿sabes? Mientras que Tampoco, ahora no, ahora vas a cualquier zona de escalada y ves chicas fortísimas y chicos fortísimos y que se tratan con total de tú a tú, ¿no? Con total sentimiento de igualdad. O en el rocódromo, en fin, en cualquier ámbito de la montaña, a día de hoy las mujeres están en totalmente, juegan al mismo nivel que los compañeros hombres. yo creo que al final han conseguido tener las mismas posibilidades, ¿no? Que era lo lógico, pero antes era como que no se veía igual lo que tú dices, a una mujer que hiciera montaña que a un hombre. Y aunque luego de nivel estuvieran igual, pero era como que la mentalidad no... Claro, siempre estaban, por un lado, los prejuicios sociales, Sí, ¿sabes? Los prejuicios de una educación pues muy religiosa y muy limitante que habíamos tenido. Entonces, ¿cómo te ibas a ir tú al monte donde solo había hombres? ¿A qué irías? O sea, sola. siempre pesaba sobre ti la duda de tus intenciones o de las de ellos, ¿no? Entonces, eso ya, pues a nivel de familia, cuando eras jovencilla, pues ya pesaba, ¿no? Y todo eso, por suerte, yo creo que a día de hoy está, no sé si al 100%, pero bastante superado y ya las mujeres deciden por sí mismas con quién van, a dónde van, por qué van y no tienen que dar las explicaciones, digo explicaciones como Sí, podría sí. decir mentiras enormes que yo tenía que decir Claro, eso te iba a para, preguntar. Yo digo, si tú habías tenido que, digamos, de alguna manera, alguna situación violenta o habías tenido que justificarte por hacer montaña. o sea, en mi entorno de amigos no, porque yo tuve mucho cuidado de rodearme de muy buenos amigos, amigos que sigo compartiendo y que realmente me han enseñado y me han ayudado mucho. Pero, por ejemplo, en mi entorno familiar, mis padres no entendían que yo me fuera a dormir al monte. Y entonces yo pues tenía que, contaba lo que iba a hacer, pero pues lo adornaba con que íbamos, si íbamos dos chicas, pues yo decía que íbamos 10, y si íbamos a escalar, pues yo decía que íbamos a andar, Claro, y claro. si íbamos, ¿sabes? Así todo era un poco maquillado, porque realmente no estaba, no era fácil para ellos aceptarlo tampoco. Bueno, Luego y no después, entendían, pero por... no, no, claro, Dime, dime. no, no, que está claro que al final entenderlo eso y más con la mentalidad que tenían antes era un tanto difícil. Sí, Eh, mi padre lo empezó a entender y a valorar cuando precisamente a raíz de la expedición femenina empezaron a salir recortes en prensa. Entonces, claro, eso de que su hija saliera en el periódico, ya le pues a gustaba. él le gustaba, ¿no? Entonces ya como que dijo, ah, pues, aunque no me gusta que se vaya y esté ahí 2 meses fuera y yo no sepa nada de ella, pues no debe estar tan mal cuando, digamos, sale en el Le periódico, va ¿no? A bien, alguien le ¿no? interesa. Exacto. Pues te preguntaba que cuál ha sido la cima que más te ha emocionado alcanzar y cuál era el motivo al final. Uf, es muy difícil, ¿eh? Porque a la mayoría de las cimas llegas tan sumamente cansado que cuesta recrearte. Pero bueno, si tengo que elegir, pues creo que el Cantengri fue una montaña muy especial porque íbamos los dos solos, fue una montaña en una época de nuestra vida en que éramos muy felices y que significó mucho.
El G2 también es una montaña que hicimos Carlos y yo juntos y que pasa que en esta hubo muchas tensiones con el grupo de amigos y como que eso al final nos restó un poco el disfrute que podríamos haber tenido. Luego todo se arregló, pero en aquel momento de que estás un poco aislado, 5 o 6 Se personas, complicó. si tienes así, discutes un poco, pues allí lo vives mal, ¿no? Yo por lo menos lo viví mal. Y luego pues he tenido una montaña que me encantó, que lo disfruté mucho, fue el McKinley, que lo hice con el grupo de amigas, con Esther Vives, Elena Real y Patricia Vizcarret, y fue una montaña maravillosa, que nos fue muy bien, venía también Marisa Puchades, y lo hicimos con esquís, entonces disfrutamos mucho la ascensión, nos desenvolvimos muy bien, nos encontramos muy bien, y la verdad es que tenemos muy buen recuerdo de esta montaña. Muy bien, es que Y al luego de final escaladas depende en de los ti. Alpes, pues la verdad es que el Espolón Tournier es de las que recuerdo como más duras y a la vez más satisfactorias. Hicimos 2 bivacs, teníamos planeado uno, pero se complicó el tiempo, tuvimos que hacer un segundo bivac de fortuna y realmente llegamos abajo agotados. Pero muy bien, también nos gustó mucho. A veces lo más difícil es lo que más gusta al final. Claro, al final es lo que más sensación de superación y de Lo has logro te conseguido. proporciona, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues para ir terminando, preguntarte que después de tanta experiencia que tienes a lo largo de tu carrera, se podría decir, ¿qué significa para ti hoy la montaña y qué perspectiva de futuro tienes hacia ella? Pues ahora que ya soy mayor, como sabes, la montaña Sí. para mí sigue siendo el eje de mi vida. O sea, yo planifico mi semana en función de si puedo ir a escalar un día, de si puedo ir a entrenar otro, porque yo sigo sintiéndome muy bien en la montaña, sigo encontrándome eh, conmigo misma y o sea, en cualquier montaña que estoy, yo es como si estuviera en casa. ¿Sabes? Pese a los golpes que me ha dado también la montaña, sabes que mi marido falleció en el Pico Bardamina, pues yo siempre digo que no le puedo guardar rencor, porque en el fondo he tenido una vida muy feliz y he conocido a la persona que he querido en la montaña. Entonces, era algo que sabíamos que podía pasar, era un riesgo que todos asumimos cuando vamos a la montaña y bueno, pues nos tocó a nosotros. Eso es lo bueno y lo malo de la montaña. Es un riesgo que al final asumes, pero nunca crees que te va a tocar al final. Nunca, claro, nunca esperas que te toque y cuando te toca pues es un golpe muy duro. Pero a cambio, pues lo que te digo, es donde yo he sido feliz, donde yo he encontrado a la persona que he querido, a muchísimos buenos amigos, a muchísimas buenas amigas y donde pese a todo, cuando estoy me encuentro bien, me siento a gusto. Y tú de cara al futuro, a lo mejor quieres orientarlo más de una manera como más tranquila a formarte o más a charlas, a motivar a gente que esté empezando, o te ves con fuerzas de seguir haciendo cosas. Bueno, yo voy haciendo cosas a mi medida. El año pasado cumplí 60 años y entonces me planteé como proyecto ascender 60 montañas a lo largo de ese año Wow. natural y la verdad es que fue muy divertido porque las pude compartir con amigos que hacía tiempo que no nos veíamos, amigos, reencontré amigos de toda la vida, de estos 40 años haciendo montaña y fue muy satisfactorio. Luego, este año, que ya tengo 61, he decidido seguir con otro proyecto y en esta ocasión van a ser 60 paredes que no haya escalado y que puedas escalar de primera. Con lo cual, físicamente me obliga a mantenerme muy en En forma forma, sí, también, me sí. obliga a entrenar y me obliga además pues, a buscar compañeros para llevarlo a cabo, porque andar podía caminar yo sola en ocasiones, pero escalar no, escalar siempre tengo que ir con compañero o compañera. Y esto también me está gustando mucho, porque hay muchos amigos que oye, que he visto que han abierto una vía, que la podremos hacer, y así completas una más. Y entonces esto me estimula mucho, el ver que me Que te van acompañan, tirando. que me proponen. Sí, entonces ya te digo, yo creo que la montaña tiene alternativas para todos los niveles
Ahora no me veo ni mucho menos yendo a un 8.000, ni puede que a un 7.000 tampoco, pero es que tampoco me interesa. Creo que es una etapa de mi vida que ya ha pasado. La pasión por esas grandes montañas un poco ya ha pasado, porque tampoco... Ya la he vivido, exacto, eso es. Y entonces simplemente aspiro pues a disfrutar de la montaña mientras la salud me lo permita y mientras tenga compañeras con las que compartirla, y ya está, pasármelo bien. Bueno, Rosa, lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotras hoy, escuchando tu trayectoria y tu gran pasión por las montañas. Realmente eres una mujer que yo definiría como alguien que no deja de superarse continuamente. Y bueno, a nuestros oyentes quiero agradecerles por habernos acompañado durante todo este año. Este es el último episodio de la temporada, pero no os preocupéis porque volvemos en enero con más historias y más mujeres que hacen grande el mundo de la montaña. Hasta pronto. Y nada, nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola, a ti, y a ver si nos vemos, pero en la montaña. Eso también. Un abrazo. A ti. Hasta luego. Hasta luego. I don't like the way it's, I don't like the way it's, I don't like the way it's looking. I get caught looking